Hola, muy, pero muy buenas tardes. Los saludo con la paz del Señor Jesucristo en este jueves 6 de enero del 2022. Estamos una vez más transmitiendo y compartiendo a través de la plataforma virtual del Facebook un nuevo mensaje de la palabra de Dios, un nuevo tiempo de enseñanza, un nuevo tiempo de impartición de la palabra de Dios. Y les bendice José Luis Vidal de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Estamos como cada jueves, como cada vez que el Señor nos permite poder hacer estos vivos, estas transmisiones, para poder dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que están o se van a conectar o van a estar conectados o lo van a en diferido en otro momento. Esta enseñanza es importante que podamos compartirlo, ¿sí? Compartir en los muros de Facebook, en los grupos, ¿sí? Que podamos ser aquellos que reparten, ¿no? Y parten el pan del Señor del cielo, que es Cristo, ¿sí? A través de su palabra, a través del mensaje del Evangelio, ¿sí? Para que toda persona en este tiempo esté apercibida, ¿no? De lo que Dios quiere para su vida, de lo que Dios está hablando, ¿sí? Al mundo, a la iglesia, a cada hijo de Dios, a cada cristiano, ¿sí? Entonces, en este 2022 que comienza, ¿sí? Esta primera enseñanza de este año, vamos a estar hablando a partir de este momento y en las próximas transmisiones así en vivo sobre varios temas, ¿no? Que el Señor ha puesto en mi corazón que enseñar o dar, ¿no? Enseñanzas de la palabra de Dios para que todos podamos crecer, avanzar y no estar estático, ¿no? En las cosas del Señor, sino seguir avanzando, ¿no? Este 2022 tiene que ser un año de avance, un año de crecimiento, de establecimiento, decía yo, para esta casa, ¿no? Un año de establecimiento, de crecimiento, de expansión, de multiplicación, ¿no? Entonces hay un trabajo que hacer, hay cosas que hacer, que atender, ¿no? Del Señor. Entonces una de ellas es esto, ¿no? Una de ellas es enseñar la palabra, una de ellas es anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque así es y así nos mandó, ¿no? En la gran comisión a ser el Señor, ¿no? Ir y hacer discípulos a las naciones, ¿sí? Entonces tenemos como ministros del Señor, como hijos de Dios, la tarea, ¿no? La tarea que es ganar almas para el Señor y guiarlas, direccionarlas al propósito eterno del Padre, ¿sí? Entonces tenemos una responsabilidad, ¿no? Tenemos una responsabilidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Tenemos una responsabilidad en el servicio, en la casa de Dios. No estamos, ¿sí? No nos metió el Señor, por así decirlo, ¿no? En su casa, en su viña, para estar de brazos cruzados y para ver cómo otros trabajan y yo me quedo mirando. No, no. Dios llamó a todos a trabajar a su viña. Yo compartía la última transmisión, ¿no? Del año que pasó, compartía, ¿no? Que somos los obreros de las últimas horas, ¿no? Que estamos viviendo esta última etapa de la iglesia en la tierra, ¿sí? En el cual el Señor viene a buscar. Entonces somos los obreros que dijo el Señor, que el Señor convocó, ¿sí? A la viña, al trabajo más duro de todas las épocas, amado, ¿sí? Porque claro, yo decía, ¿no? De esa enseñanza que el Señor nos bajó, ¿no? A través de esa parábola de la viña, de que Dios llama primero en una hora, ¿sí? A unos primeros obreros, después va llamando a otros y así hasta llegar a la última hora y vio que había personas desocupadas, ¿sí? Sin hacer nada y también lo llamó, los convocó, ¿sí? Los convocó. ¿Qué hacen así sin hacer nada, no? Van ya y trabajen en la viña de mi Padre, ¿sí? Hacer el trabajo, cosechen, ¿no? Siembren, cosechen, hagan la tarea final, ¿sí? Que al final de la tarea, al final de la jornada, el Padre les va a pagar, o sea, el dueño de la viña les va a pagar, ¿sí? Y él convenió, ¿sí? Con cada obrero la misma paga, ¿no? Entonces, no por ser los últimos, por así decirlo, como dice el refrán, el último orejón del tarro, somos los últimos, ¿no? Porque Jesús dijo, los últimos serán los primeros y los primeros últimos, ¿no? Haciendo referencia a que muchas veces como que, bueno, Dios nos llamó de repente porque ya no había otro a quien llamar, no, no,
estábamos en el plan de Dios, en el propósito de Dios, ¿sí? Dios nos llamó en el momento justo, ¿sí? El momento indicado para su tarea, y es un privilegio, amado, que en este tiempo usted y yo, ¿sí? Que somos llamados los obreros de la última hora, nos tenemos que sentir, no digo, ¿no?, orgulloso, pero amado, que el Señor ha puesto nuestros ojos en nosotros, ¿no? Que antes éramos viles y pecadores, ¿no? Que éramos tomados como aquellos escoria, ¿no?, del mundo, a lo vil y menospreciado, dice la palabra, escogió Dios para avergonzar a los sabios, los inteligentes, ¿sí? Y eso éramos usted y yo, amado, porque cuando estábamos lejos del Señor no éramos ningún sabio, éramos realmente estúpidos, ¿no?, en el obrar, porque no teníamos a Dios y porque vivíamos bajo el dominio del pecado, bajo Satanás el diablo. Pero cuando alguien nos predicó el Evangelio, ¿sí?, nos sacó de esa esclavitud del pecado, de ese yugo del Satanás el diablo, y fuimos trasladados al reino del amado Hijo Jesucristo. Entonces, ¿sí?, quiero empezar a enseñar sobre un tema que es muy importante que lo podamos tomar, ¿no?, en cuenta, que tiene que ver con el señorío de Cristo en el creyente, ¿sí? El señorío de Cristo en el creyente. Eso es lo que voy a estar de aquí más los días de la semana que nos permite el Señor hacer estos vivos, ¿no?, enseñar sobre este tema, porque claro, muchos confunden por ahí, ¿no?, decir, bueno, ya un día fui a la iglesia, un día fui a una campaña, y bueno, y ahí hice la oración de fe que me guió el predicador, y bueno, y me entregué a Cristo, ¿sí? Pero realmente cuando mucha gente en la práctica no están así, o sea, por ahí en ese momento la persona fue motivada en sus emociones, ¿sí? Y por ahí repitió una oración, ¿no?, para quedar bien con el predicador, o porque le fue tocado, ¿sí?, por los sentimientos, ¿no?, los sentidos, para aceptar la oferta, ¿no?, de que somos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Pero amado, también necesitamos un Señor, ¿no? Necesitamos un Señor, que alguien empiece a ordenar lo que estaba desordenado en nuestra vida. Entonces tiene que ver, amado, con entender que si aceptamos a Cristo, lo tenemos que aceptar completo, ¿no? No tenemos que aceptar solamente al que nos salvó, al Mesías de Dios, sino también al Señor, al Señor, ¿no?, al Señor de nuestra vida. Y cuando uno habla de Señor es porque hay que estar sujeto a un señorío, ¿sí? Entonces, claro, vamos a estar explicando, ¿no?, todas estas cosas, y hay cosas muy importantes, ¿no? Este es un modo de introducción, pero vamos a ir hablando un montón de cosas que nos va a hacer o a direccionar en este final de los tiempos para hacer la mejor tarea que el Señor nos mandó a hacer, estando bajo sujeto al señorío de Cristo. Porque si no partimos de esa base, amados, si no estamos sujetos al señorío de Cristo, no podemos impresionarlo a Dios. Claro, porque podemos impresionar a la gente, mirar cómo trabaja en la casa de Dios, cómo sirve, ¿no?, cómo hace esto, cómo hace aquello, pero a la hora de la sujeción, ¿sí?, de realmente estar sujeto a un señorío en su conducta diaria, tal vez en su casa, su trabajo, en la propia sociedad, o en la misma iglesia, o en la tarea que le mandó a hacer, y empezamos, como dijo, ¿no?, también el Señor ahí en los obreros de la última hora, ¿no?, que por ejemplo, porque el Señor tarda en venir, y empezábamos a golpear a nuestros consiervos y hablar mal del otro y hacer mal aquello, mientras el Señor no venga. Bueno, el Señor no viene, hagamos esto. Entonces tiene que haber una actitud diferente si estamos bajo un señorío, ¿sí? Si estamos bajo un señorío del Señor Jesucristo, tenemos que ser notorio en nuestra vida esa clase de relación con Él, ¿sí? Entonces vamos a compartir en esta primera hora, ¿sí?, de como base principal o primaria de esta enseñanza, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del verso 32 al 42, ¿sí? Ahí vemos el discurso del apóstol Pedro, luego de haber salido del aposento alto, ¿no?, llevados por el Espíritu, ¿no?, que los sacó llenos del Espíritu Santo, y comenzaron
hablar en lenguas y de repente la gente se amontonó a ver qué pasaba, ¿no? Y el Señor y el Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, comenzó a predicar allí a la multitud y gran multitud aceptaron a Cristo en su corazón y fueron salvos. Pero miren lo que dice importante el apóstol Pedro aquí en su primer discurso inaugural, ¿no? De la iglesia primaria, ¿no? La iglesia primitiva, el que comenzó, ¿no? Por así decirlo, la llave. Por eso le dijo el Señor a Pedro que le iba a dar la llave, ¿no? Del reino, ¿no? Y una de las claves era eso, ¿no? Abrir las puertas de la iglesia para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Por eso, amado, la iglesia está compuesta por judíos convertidos a Cristo y por gentiles. Entonces tenemos que empezar a entender, ¿no? A entender de que también nosotros somos una llave, una puerta, para que mucha gente pueda entrar, ¿sí? Pueda entrar al reino de Dios, a la iglesia, ¿no? Y cada uno ser parte de la misma. Porque el Señor viene a buscar a la iglesia, el Señor viene a buscar a toda la iglesia, no viene a buscar un sector, no viene a buscar tal denominación o tal, bueno, o tal persona, no, el Señor viene a buscar a la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes son? Los redimidos por el Señor Jesucristo, aquellos que han aceptado al Salvador como Señor también de su vida, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender, ¿no? A entender la palabra de Dios y a entender el mensaje del Evangelio, ¿sí? Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del verso 32 al 42, dice así la poderosa palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo allí a través del apóstol Pedro. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor. Escuche esto, ¿sí? Señor y Señor son con mayúsculas las dos palabras. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces vemos un discurso poderoso, ¿no?, del apóstol Pedro en aquella primer discurso de la iglesia oficial, ¿no?, de parte del Espíritu Santo, por supuesto, que lo sacó del aposento alto y lo llevó a empezar a hacer la tarea, ¿sí? Imagínense cómo empieza la historia. Jesús les dice, ¿no?, a sus apóstoles, aquellos que había reunido antes de ascender al Padre, ¿sí?, antes de volver al cielo, estaban reunidos 500 personas, ¿no?, mirando cómo el Señor iba a ser llevado, ¿no?, en una nube de vuelta al Padre, ¿no?, a sentarse a la diestra del Padre. Entonces Él les dice: vayan y esperen la promesa que va a venir sobre ustedes, ¿sí? Entonces, cuando llegue la promesa, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra, ¿no? Pero esperen la promesa, esperen lo que ha prometido el Padre y que yo les dije que le enviaré, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no?, que ellos obedecieron,
Usted sabe la historia, no obedecieron todos, solamente 120 fueron obedientes a esa palabra y 120 perseveraron en un aposento alto, en un lugar donde se reunieron a orar, a buscar, a adorar a Dios y a esperar la promesa, ¿sí? Dice que estaban unánime juntos esperando esa promesa y cuando vino de repente un viento recio, ¿sí? Y se escuchó un estruendo y empezó a caer el Espíritu sobre aquellos 120 y todos fueron bautizados en lengua, todos fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo y los sacó afuera, los sacó afuera a empezar a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese último de la tierra somos usted y yo trabajando en esta hora, ¿no? Y mira, imagínese, ¿no? El poder que tiene el Espíritu Santo, el poder que tiene el Espíritu Santo en cada vida, en cada creyente, en cada cristiano, ¿sí? Pero todo tiene que ver con entender que primero tenemos que no saltar pasos, ¿no? No saltear pasos, porque primero tenemos que aceptar a Cristo. Por eso le decía acá al Señor, o por medio de Pedro, ¿sí? Nosotros fuimos testigos de Jesucristo, fuimos testigos de que Él fue crucificado, pero al tercer día resucitó, nosotros lo vimos, estuvimos con Él, ¿no? Estuvimos con Él, lo vimos su llaga, vimos su costado traspasado, vimos cómo ascendió al Padre. Por eso estamos aquí, ¿no? Predicando, ¿no? Predicando lo que hemos visto y oído, con nuestros propios ojos, con nuestros propios oídos, ¿no? Entonces, ellos a través del Espíritu comenzó a predicar el apóstol Pedro, ¿no? Y le dio una frase que dijo el rey David, ¿no? Hablando justamente del Señor de Jesús, del Señor de señores, ¿sí? Y él dice ahí la palabra que todavía no había sido llevado al cielo, ¿no? Que todavía estaba en la tierra cuando tuvo este pensamiento. Y cuando dijo el Señor a mi Señor, está hablando del Padre con el Hijo, ¿sí? Del Padre con el Hijo. Por eso el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra. Dice ahí, ¿no? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesús está a la diestra del Padre, amado. Está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, pero también esperando a que todo, ¿sí? Toda persona, sea lo que esté en la tierra, debajo de la tierra y por encima de la tierra, todos confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y todos se postren delante de Él. Por eso dijo eso, esa frase, el rey David, y el apóstol Pedro le hace recordar al mismo pueblo de Israel esta palabra, ¿sí? Que el Señor Jesucristo era el Cristo, el Señor que el Padre constituyó, ¿sí? Para que toda persona pueda alcanzar la salvación. Pueda alcanzar la salvación a través de la obra del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces empieza a decirle, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿sí? Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿sí? Entonces la palabra de Cristo es ungido, la palabra de Cristo es aquel que fue enviado por el Señor, por el Padre, ¿sí? A cumplir una tarea específica a la tierra, pero también lo formó como Señor, ¿sí? Todos sabemos que el Señor Jesucristo siempre existió, no es que vino hace 2000 años atrás, siempre estuvo con el Padre. Lo que estamos hablando es la manifestación, no física, del Señor cuando estuvo en la tierra, ¿sí? Donde allí completó la obra que el Padre encomendó, pero sigue siendo Señor y Cristo. Sigue siendo Señor y Cristo, ¿sí? Hasta que Él regrese y hasta el fin, ¿sí? Sigue siendo el Señor, ¿sí? Es por eso la llamamos Jesucristo, ¿sí? Jesús significa el Salvador, Cristo el ungido, ¿sí? El enviado de Dios para salvar a su pueblo, ¿sí? Pero también hay que tomarlo como Señor. Por eso dice esto, al oír esto, se compungieron de corazón. Claro, porque los judíos no habían creído en Jesucristo y por eso lo llevaron a la cruz diciendo que era un impostor, que no era el enviado de Dios. Ellos esperaban a otro Mesías, ¿no? Y hasta el día de hoy mucha parte del pueblo de Israel está vedado sus ojos con referente a esto, ¿sí? Pero amado, aquello que hemos sido alcanzados
por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por a través del Espíritu Santo, de hombres y mujeres que usó el Espíritu para traer una revelación del Cristo, para traer la revelación del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso cuando damos un mensaje, ¿sí?, en este tiempo evangelístico, o lo que hablemos de parte de Dios, tenemos que presentar al Señor y al Cristo. ¿Sí? Claro, porque es fácil decir a la gente, ven, ¿no?, recibe al Señor o recibe a Jesucristo como Salvador, ¿no? Y claro, porque hay algo que tenemos que entender, ¿no?, que si no nos ponemos bajo el señorío de Cristo, no va a funcionar nuestro evangelio. No va a funcionar nuestra fe, porque la fe es completa en el Señor. No es una parte sí, otra parte no, es completa, es algo que tiene que ver todo entrelazado con el mismo objetivo, estar bajo el señorío de Cristo. ¿Sí? Por eso dice, al oír esto se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntase, ¿sí?, arrepiéntase de sus pecados y bautícese, ese bautismo en el nombre de Jesucristo. Por eso hay una rama, ¿no? Hay una rama que solamente habla que tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús, ¿sí? Y no como dijo el propio Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué tenían que bautizarse los judíos en el nombre de Jesús? Porque ellos no lo habían aceptado como el Salvador y como el Señor. ¿Sí? No lo habían aceptado, lo habían rechazado. Es más, ¿no?, solamente los que se convirtieron en aquella hora fueron los que alcanzaron salvación y aceptaron a Cristo, otros no, otros siguieron en su propia religión. ¿Sí? Entonces arrepiéntase, bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, recibiréis lo mismo que nosotros tenemos. Cuando usted reciba, como nosotros recibimos al Señor, a Jesucristo como Salvador y Señor, también va a recibir lo que nosotros recibimos, el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque no puede venir el Espíritu Santo a tomar control de nuestra vida, del creyente o del cristiano, si realmente no hay una entrega al señorío de Cristo como Salvador y Señor. ¿Sí? No puede el Espíritu Santo ser alguien que se meta en la vida de alguien si este alguien no aceptó realmente al Hijo de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios, es la tercera personalidad de Dios, es la Trinidad de Dios, ¿sí?, la tercera parte de Dios, vamos a decirle, aunque Dios no está dividido, ¿sí? Dios es uno, pero está representado en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo también es Dios, pero, amado, en la misma Trinidad hay un orden en ellos, ¿no? Hay un orden establecido en ellos que todo conlleva a la misma voluntad del Padre, Creador, que es Dios. ¿Sí? Hacer que toda la gente que conozca al Señor sea salvo, ¿no? Sea judío, sea griego, el que acepte a Cristo como Salvador y Señor, este será salvo. Usted tiene que bautizarse, tiene que dar el paso de fe, ¿sí? Si no se bautiza en el nombre de Jesús y no recibe el Espíritu Santo, no puede llamarse un cristiano. Un cristiano tiene que ver evidencia del Espíritu Santo en él, ¿sí? Cuando esté sujeto al señorío de Cristo, cuando ha aceptado a Cristo. Por eso dice, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sí? ¿Quién lo llama, amado? No nos llama el pastor, no nos llama el hermanito tal o el evangelista tal, nos llama Dios, amado. Dios nos ha llamado, nos ha convocado a través del Señor Jesucristo a su propósito, ¿sí? A su propósito en la tierra, ¿no? A su propósito en la tierra. Y eso animaba y exhortaba y testificaba el apóstol Pedro. Entonces le termina diciendo, rematando, sé salvo de esta perversa generación. ¿Sí? Amados, seguimos todavía en esa generación. Todavía hay una generación pervertida. ¿Sí? ¿Por qué? Por no aceptar al señorío de Cristo en su vida. No aceptar a Cristo en su vida, no aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Por eso está el mundo como está, le ha dado la espalda a Dios, ha rechazado al Hijo, amado, ha rechazado al Señor Jesucristo y vive una generación perversa y maligna hoy en día. Pero usted y yo somos los que hemos escapado de esa generación perversa.
al aceptar a Cristo como Salvador y Señor, ¿no? Y fuimos salvos, pero ahora tenemos que hacer algo estando bajo ese señorío, ¿no? Por eso dice ahí que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, ¿sí? 3.000 personas de una se añadieron a la iglesia. Imagínense, eran 120, amados, 120 con 3.000 personas. Imagínense lo que habrá sido, ¿no? Y después dice que se añadieron 5.000 más. Pero dice acá el apóstol, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Esto tiene que ver todo con una, ¿cómo puedo decirle? Todo algo correlativo, tiene que ver todo con todo aquí, ¿sí? Si no tenemos a Cristo como Salvador y Señor, no podemos llamarnos o que estemos congregando en un lugar y no seamos parte de la iglesia, ¿no? No existe tal cosa, un cristiano sin iglesia o sin congregar en una casa. Es algo que no entra bíblicamente en nuestra mente, como hay personas que no son parte de la iglesia y dicen que son cristianos. ¿Quién es el cristiano? El que persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Entonces, si hay una comunidad, la iglesia no es un sector, le decía recién, o una parte, es toda la iglesia que tiene que ver con todo lo que está describiendo acá el apóstol Pedro. Y todo tiene que ver con estar bajo un señorío, y el señorío es Cristo, ¿sí? No hay otro señor. En la iglesia el único señor es Jesucristo, ¿no? Es Jesucristo. Entonces tenemos que entender la palabra de Dios. Entonces la doctrina del señorío de Cristo, porque es una doctrina, ¿qué es una doctrina? Para que usted lo pueda entender. Una doctrina es el conjunto de enseñanza o principios básicos que debe regir en el cristiano, ¿sí? Lo que en la jerga evangélica algunos llaman la sana doctrina, ¿sí? Es el conjunto de enseñanzas básicas, principales o principios básicos que tienen que estar entendidas en nuestra vida, ¿sí? Para que pueda desarrollarnos, podamos alcanzar todo lo que Dios ha dicho que tenemos que alcanzar en nuestra vida. Entonces, el conjunto de principios básicos que debe aprender el cristiano, y uno de ellos es el señorío de Cristo, ¿sí? Es el señorío de Cristo. ¿Qué es el señorío de Cristo? Es lo que enseña que el someterse a Cristo, nuestro Señor, va de la mano con el confiar en Él como Salvador, lo que recién le decía, ¿sí? El señorío de Cristo tiene que ver, que si hemos aceptado a Jesús como Salvador, también tenemos que aceptarlo como Señor, para estar sujeto a Él, ¿sí? Entonces debemos aprender qué es el señorío de Cristo, porque no se enseña realmente qué es tener a Jesús como Señor. Siempre se lo presenta como el Salvador, ¿no? Como alguien que está rescatando a alguien, ¿no? De alguna situación específica, llámese enfermedad, llámese adicción, llámese problemas económicos, llámese lo que la persona esté atravesando. Claro, interviene ahí, ¿no? Por supuesto, ante la necesidad, ¿no? La persona por ahí recibe al Señor, ¿no? O a Jesús, ¿sí? Como Salvador, alguien que lo está rescatando, pero tiene que recibirlo como Señor para que esa vida cambie, amado. Porque hay personas que no cambian su vida, porque no han aceptado el señorío de Cristo a su vida. Solamente aceptaron al Salvador, solamente tienen la imagen, bueno, Jesús murió en la cruz, fue crucificado en la cruz, ¿sí? Pero no va a hacer efecto en nuestra vida el Señor en la cruz, ¿sí? Si no entendemos que también es Cristo y Señor, ¿sí? Es Cristo y Señor. Entonces tenemos que aceptarlo también como Señor y Salvador, ¿no? Entonces siempre se lo presenta como el Salvador, pero cuando declaramos a Él como Señor es otra cosa, aunque va de la mano con la salvación, ¿sí? Va de la mano con la salvación. Por eso aceptamos a Cristo como Salvador y Señor. Pero a la hora de ser una realidad en la vida del creyente, el tal señorío va a ser notorio si realmente es así en su vida, ¿sí? Si realmente es así en su vida. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10,
del verso 8 al verso 11. ¿Sí? Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sí? Entonces tiene que ver para ser salvo, ¿sí? Para completar la salvación, ¿no? Que proclamamos con nuestra boca, primero tenemos que aceptar que Jesús es el Señor, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que si confesares con tu boca lo que está establecido en tu corazón, lo que ya ha establecido en tu corazón como el Señor, serás salvo, ¿sí? Porque lo creíste, porque lo aceptaste, porque confiaste, ¿no? En el nombre de Jesús, porque aceptaste a Jesús como Salvador y Señor, o como Señor y Salvador, entonces sos salvo, ¿sí? Y si dijere o confesare que Jesús fue levantado de los muertos, ¿sí? Porque también tiene que ver con eso, entender que Jesús no está en la tumba, Él resucitó al tercer día para tomar el señorío, como dije recién, se sentó a la diestra del Padre hasta que todo sea puesto bajo sus pies, ¿sí? El Padre puso todo bajo el señorío de Cristo, hasta que todos, dice la palabra, todos, todos, impíos, no impíos, ¿no? Estén bajo este señorío, aunque muchos no quieren saber nada de Jesús. Y realmente cuando Él aparezca, dice la palabra, ¿no? En su segunda venida, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará y confesará, ¿no? Que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero ya cuando sea ese momento de su regreso, va a ser demasiado tarde para algunos, ¿sí? Va a ser demasiado tarde para algunos. Entonces aprovechemos este tiempo de gracia, este tiempo de oportunidad, de entender que si lo aceptamos ahora como Señor y Salvador, somos salvos y vamos a escapar de la ira venidera que va a venir sobre el mundo entero cuando la iglesia sea quitada. Entonces entendamos la palabra de Dios, entendamos que tenemos que aceptar a Cristo como Señor, ¿sí? Porque Él es el Señor, aunque usted lo niegue o que a personas lo niegue, aunque hayan personas retractores de Cristo, aunque haya personas que dicen son agnósticos y no creen, todo, amado. La Biblia dice que todos confesarán, todos se doblarán bajo el señorío de Cristo. Aleluya, ¿sí? Entonces dice la Escritura, el apóstol Pablo, 8, 10, 11, ¿no? Que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Creer en el Señor Jesucristo no nos va a hacer quedar avergonzados. Amén. Entonces el señorío de Cristo es lo contrario a lo que a veces se denomina creencia fácil, ¿no? Lo que recién decía, claro, porque es fácil aceptar al Salvador, pero aceptar al Señor es otra cosa, ¿sí? O la enseñanza de que la salvación viene a través de reconocer un cierto conjunto de verdades, ¿no? Claro, porque muchos creen o aceptan la verdad, ¿no? Pero, amado, no solamente es reconocer las verdades, sino es aceptar al verdadero, aceptar al verdadero, que es Jesús. Entonces el llamado evangélico a la fe supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo, ¿sí? Someterse a la autoridad de Cristo, eso es estar bajo el señorío de Cristo, someterse a la autoridad de Cristo, ¿sí? Abandonar el pecado, arrepentirse del pecado, pero aceptar a Cristo, estar bajo su autoridad. Un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo, ¿sí? Porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación, ¿sí? No hay salvación sin arrepentimiento. No hay tal cosa con que soy salvo porque me sé la Biblia. No, hay que arrepentirse. Todos somos pecadores. Todos hemos rechazado la gracia de Dios y hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Pero gracias al Dios, ¿no? Que nos dio a su Hijo.
para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto tiene que ver con arrepentirse. Soy pecador, he hecho mal, he ofendido a Dios, pero ahora quiero caminar en obediencia, por eso me arrepiento. Y cuando me arrepiento y acepto a Cristo como Señor y Salvador, soy salvo. ¿Sí? Soy salvo. Porque él no, o sea, la persona que no se arrepiente, ¿sí? No es salvo, porque él no puede aferrarse a su pecado y al Salvador al mismo tiempo, ¿sí? No hay tal cosa como, bueno, voy a la iglesia y ya está. No, tiene que ver con un cambio, abandonar el pecado, pero estar sujeto a Cristo, ¿sí? Una cosa o la otra, ¿sí? Una cosa o la otra, no podemos estar entre dos señores. Sabe que el pecado, también dice la Escritura, que se ha enseñoreado, ¿no? De la gente, se ha enseñoreado de nuestra vida, pero cuando aceptamos a Cristo, somos sacados, libertados de esa esclavitud del pecado. Ahora somos, por así decirlo, esclavos del Señor, que es otra cosa, ¿sí? No es estar esclavizado al pecado, es estar esclavizado al señorío de Cristo, ¿no? Porque Él nos lleva a la vida eterna. El pecado nos lleva a la muerte eterna. El pecado nos lleva a estar separados de Dios. El pecado nos lleva al infierno si no nos arrepentimos, ¿sí? Entonces tenemos que entender esto, ¿sí? Tenemos que entender, amén, que tenemos que abandonar el pecado si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. No podemos mantener el pecado si estamos bajo el señorío de Cristo, ¿sí? Porque nosotros mismos lo vamos a rechazar. El verdadero Hijo de Dios, el verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo y ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, va a rechazar el pecado. Aunque todos somos pecadores, seguimos pecando, ¿sí? Pero no vamos a estar cómodos, amados. Sí o sí, va a llegar un momento que nos vamos a tener que quebrar delante de Dios y confesar el pecado. Porque no hay comunión, amado, el pecado con la santidad, ¿sí? No hay comunión. Entonces, claro, por eso si fallamos nos sentimos mal, porque el Espíritu Santo está en nosotros y prende la alarma, ¿no? De que tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver a estar otra vez bajo el señorío, ¿sí? Claro, porque cuando pecamos, ¿no? Nos apartamos del señorío, dejamos de estar bajo sujeto del Señor, por eso se falla, por eso se cae, ¿sí? La caída del cristiano o del creyente no es de un día para otro, es porque de a poco, ¿no? Fue quitando o se fue saliendo del señorío de Cristo. Entonces, amado, un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene una fe salvadora, ya que la fe verdadera abarca una entrega absoluta a Dios, ¿sí? Sin una sujeción al señorío de Cristo no hay tal fe. Por más que lo confesemos, si no hay una entrega al señorío de Cristo, no podemos decir que tenemos una fe completa en Él, ¿sí? Lo que recién estaba diciendo, ¿sí? Por tanto, el Evangelio requiere algo más que hacer una decisión intelectual, como recién le decía, no repetir una oración o pronunciar una oración porque alguien me está dirigiendo. El mensaje del Evangelio, amado, el mensaje del Evangelio del Reino es un llamado al discipulado. Es un llamado al discipulado. No es un llamado a solamente a hacer números en una iglesia porque hay tantas almas. No. El mensaje del Evangelio es llamar a los pecadores a ser parte del discipulado de Cristo. A ser parte del discipulado de Cristo. Y ser un discípulo es estar bajo alguien que está direccionando o enseñando nuestra vida, y ese es Cristo, ¿sí? Ese es Cristo. Por eso Mateo 28, ¿sí? El propio Señor Jesucristo, al comisionar a la iglesia o comisionar a sus apóstoles, a sus discípulos, les dice, Mateo 28, versos 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Entonces no es solamente ir y ganar almas, es hacer de que esa alma sea un discípulo, ¿sí? O sea, que esté bajo un señorío, bajo alguien que esté
sujeto a lo que el Señor está enseñando, ¿no? Por eso que Él va a enseñar, o que usted tiene que enseñar, la iglesia tiene que enseñar, que guarden todas las cosas que Él ha mandado, porque Él es el Señor, ¿sí? Porque Él es el Señor. Por eso tenemos que enseñar, ¿sí? Tenemos que enseñar lo que Jesús dijo, ¿sí? Porque Él es el Señor. Y se lo estableció así, tenemos que hacerlo así. Amén. Entonces no es pasar al frente en un llamado evangelístico y repetir una oración, sino es abandonar el mundo para seguir a Cristo, ¿sí? Es un cambio total, ¿sí? Dejamos el mundo, dejamos el sistema, ¿no? El cual rige el mundo, dejamos el pecado, dejamos la esclavitud del pecado, ahora somos esclavos de Cristo, ahora somos, ¿sí? De Él, por lo cual tenemos que constituirme un discípulo y tenerlo a Él como Señor, ¿sí? Entonces el llamado evangelístico no es solamente para rescatar a la persona de alguna necesidad, sino hacer de esa persona un seguidor de Cristo. Ese es un discípulo, un seguidor, el que está bajo Cristo, ¿sí? Bajo el Señor, ¿sí? Entonces es abandonar el mundo para seguir a Cristo, el cual, si lo ha tomado como Salvador y Señor, me tengo que convertir en discípulo, ¿sí? En discípulo, un discípulo del que se pone bajo enseñanza, bajo el no dominio, sino el señorío, ¿sí? El señorío de Cristo. Pero Dios se encargó dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿sí? Ministerios, para estar sujeto a ese señorío, ¿sí? Para estar sujeto a ese señorío, ¿sí? Las ovejas, por ejemplo, ¿no? Los animales van a seguir a un pastor en sumisa obediencia, ¿sí? En sumisa obediencia, porque lo reconoce, porque escuchan, porque saben, ¿sí? Que es su guiador, porque sabe que los va a llevar a comer buenos pastos, a beber agua, a reposar, como dice el Salmo 23, ¿sí? Entonces un pastor en la iglesia, ¿sí? Lo que hace es conducir a las ovejas, a las almas que van llegando a la iglesia, para que puedan comer buenos pastos, para que puedan beber el agua, que es figura de Cristo, ¿sí? Que es figura de Cristo. Entonces las ovejas seguirán a su pastor en sumisa obediencia. A quienes siguen las ovejas, al que reconocen como su pastor. La oveja no sigue a cualquiera, sigue al que reconoce como su pastor, porque conoce su voz, dijo el Señor, ¿no? Conocen su voz y van a seguir su voz, ¿no? Que es lo mismo decir a su Señor. Las ovejas, amados animales, toman a su pastor como su Señor y se ponen bajo ese señorío, y aún siendo animales, aún siendo animales, ¿no? Y es una comparación, una figura de nosotros en la iglesia, ¿sí? No somos animales, somos seres humanos, pero hace una comparación el Señor en el Salmo 23, que Él es nuestro pastor, y que entonces somos sus ovejas. Entonces oímos su voz, ¿no? Y tenemos que estar bajo ese señorío, bajo el señorío de la voz, ¿sí? Bajo el señorío de la voz, para poder comer buenos pastos, reposar, descansar, ¿sí? Y que nos esté cuidando ese pastor, ¿sí? Entonces por eso es importante congregar, es importante entender que si hemos aceptado a Cristo como Salvador y Señor, tenemos que ser parte de una casa, tenemos que ser parte de la iglesia, porque ese es el redil, donde hay un pastor, donde hay una figura de un padre, ¿no? Es la figura de un padre. Entonces la oveja, ¿sí? Se ponen sumisas, hablando de los animales, se ponen sumisas al señorío de su pastor, ¿sí? Se ponen sumisas, hacen caso, obedecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pastor la llevará a comer pastos, a beber agua, y las pastoreará, como dice el Salmo 23, ¿sí? Las ovejas terminan tomando a su pastor como su padre también, ¿sí? O sea, las propias ovejas toman, como dije recién, a su pastor como Señor, pero también lo toma como su padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque un padre, ¿qué hace? Guía, direcciona, ¿sí? Lleva a sus hijos, ¿sí? En este caso a las ovejas, un pastor, a buenos lugares, a comer lo mejor y a comer lo necesario, ¿no? A comer lo necesario, a beber lo necesario. Entonces todos necesitamos de un pastor que a su vez se convierte en un padre.
Si usted no tiene a su pastor amado, ¿sí? A su pastor, a su padre, como un padre de fe, que el Señor mismo puso para que usted esté sujeto al señorío de Cristo, entonces usted no entiende el diseño. ¿Sí? Y eso vamos a estar también explicando a lo largo de varias enseñanzas, que estar bajo el señorío de Cristo es respetar también la autoridad que Él estableció en la iglesia. Y la autoridad que estableció en la iglesia es un padre de fe, un apóstol o un pastor, ¿sí? En el cual Dios puso, Jesús mismo lo constituyó. ¿Para qué? Para guiar a las ovejas, para guiar a los hijos, ¿sí? En el caminar en el señorío de Él. ¿Sí? En el señorío de Él. Los hijos están sujetos a sus padres, por ejemplo, ¿no? Hablando de los hijos naturales, los hijos de fe también, ¿sí? Tienen que estar sujetos a sus padres, bajo un señorío, ¿sí? Pero escuche esto, no como que es el dueño de sus hijos. O sea, un pastor, un padre de fe, no es dueño de los hijos, ¿sí? No es dueño, no es que uno dice, bueno, soy el señor de la congregación. No. El Señor es uno, es Jesús, ¿sí? El Padre es uno, es Dios, ¿sí? Lo que Dios Jesús puso en la iglesia es su representante en el señorío, ¿sí? Es un representante de su señorío. ¿Por qué? Porque esos hijos son de Dios y los ha puesto al cuidado, ¿no? De hombres y mujeres que se constituyen padres de fe. Entonces los hijos están sujetos a sus padres, bajo un señorío. No como que es el dueño de sus hijos o como alguien autoritario, sino como alguien que está guiando, proveyendo, cubriendo en beneficio de los hijos, ¿sí? En beneficio de los hijos. ¿Por qué los padres? ¿No? Proveyemos o guiamos o cubrimos a nuestros hijos para beneficio de ellos, amado. Usted es un padre natural. Usted va a proveer, va a darle lo mejor a su hijo en beneficio de él. No en beneficio propio de uno, ¿sí? No porque nosotros queremos lo mejor para nosotros, le damos lo mejor a nuestros hijos. No, al revés. Le damos lo mejor a nuestros hijos para que ellos sean beneficiados, ¿no? Por eso un padre de fe, un pastor, un apóstol, en una congregación, todo lo que hace es en beneficio de los hijos que Dios le entrega, de los hijos que Dios pone bajo su cuidado. Entonces, tanto un pastor como un padre, todo lo que hace es en beneficio de sus ovejas o de sus hijos. Pero el verdadero dueño es Dios, tanto de las ovejas como el de los hijos, ¿sí? El dueño es uno, es Dios, ¿sí? Es Jesús el Señor. Entonces somos de Dios, pero el Padre nos puso al cuidado de Jesús como el Señor, y a su vez el Señor nos bautiza con el Espíritu Santo, la promesa del Padre, para que podamos obedecerlo, ¿sí? Para que podamos obedecerlo. ¿Por qué somos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos el Espíritu Santo? Para aprender a obedecer el señorío de Cristo. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a esa obediencia al señorío de Cristo, ¿sí? Por eso es un trabajo en conjunto la Trinidad, amado, en la salvación. Cada uno es parte de ese trabajo en la salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Es imposible obedecer al Señor sin el Espíritu Santo, porque Él tomará lo del Señor y nos hará saber lo que nos conviene, y usará nuestra paternidad de fe, como recién le decía, para ser direccionado a través de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios, no la voluntad de ese pastor o de ese padre de fe, la voluntad de Dios, ¿sí? Siempre un apóstol, un pastor, un padre de fe va a guiar a sus hijos a hacer la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto para cada hijo, ¿sí? No todos los hijos son iguales, cada hijo tiene un propósito de Dios, amén. Cada hijo tiene un propósito de Dios, y está en los padres poder direccionar y guiar a que ellos puedan alcanzar ese propósito, amén. Todo tiene que ver con la sujeción al señorío de Cristo bajo su diseño, ¿sí? Bajo el diseño del señorío de Cristo. Por ejemplo, los ministerios que los constituyó el propio Señor Jesús son los que nos van a enseñar a estar bajo ese señorío. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo que se enseña
es estar sujeto al señorío, ¿sí? Llámele como le llamen, la doctrina o la enseñanza que preparemos, ¿sí? Es justamente hacer que cada persona, cada hijo, cada oveja o cada congregante en la iglesia se sujete al señorío de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Cristo. ¿Y qué es lo que utilizan los ministerios? La palabra de Dios, el Cristo, el Señor, ¿sí? A estar bajo ese señorío, bajo la palabra de Dios. Amén. Entonces Jesús, al tomarlo como Señor, ¿sí?, nos estamos poniendo bajo su cuidado, bajo su dirección, porque todo ese señorío es para el bien nuestro. Jesús no es autoritario, Él no nos obliga, no obliga a nadie a seguirlo, pero si realmente no nos ponemos bajo su señorío, nuestra vida cristiana será infructuosa, ¿sí? O sea, sin fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. Así lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5. Dijo el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? O sea, separado del Señor, si no tomamos a Jesús como el Señor, como donde se nutre, ¿no?, nuestra vida, como aquel que nos está proveyendo, para que podamos dar fruto, a estar unido a Él, bajo su señorío, porque separado de Él nada vamos a poder hacer. Separado de la vid, los pámpanos se secan. Separado de la vid, los frutos se marchitan, se ponen feos, se termina descomponiendo. Pero mientras esté en la vid, mientras estemos unidos a la vid, que es Jesús, bajo el señorío de Él, entonces vamos a permanecer en Él y vamos a llevar mucho fruto, mucho fruto. Nos volvemos fructuosos cuando estamos bajo el señorío de Cristo, ¿sí? Para beneficio nuestro, amado, para beneficio nuestro. Todo lo que hace el Señor es para beneficio y por amor a nosotros, ¿sí? No es un autoritarismo lo que hace el Señor, aunque es Señor de todo. Él nos da la oportunidad de elegir, ¿sí? Pero separados de Él no vamos a poder hacer nada, ¿sí? No vamos a poder hacer nada. Entonces, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos a dejar, ¿sí? Después en la próxima transmisión seguiremos un poco más, ¿sí? Pero usted tiene que entender en esta hora, ¿sí?, que estar bajo el Señor de Cristo tiene que ver con una fe completa, ¿sí?, con una fe completa en Él. Como le dije recién, haciendo un resumen, si no tenemos a Cristo como Señor y Salvador, no es una fe completa. Y si no hay cambio en nuestra vida, es porque no hemos aceptado estar bajo ese señorío, ¿sí? Y estar bajo ese señorío es estar sujeto a Él, es obedecer lo que Él estableció en su diseño. Y la iglesia es un diseño, amado, de Dios, perfecto, ¿sí? Como comenzó allí en Pentecostés, hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga a buscarla, ¿sí? Es tremendo, es poderoso, ¿sí?, entender esto, que si Dios lo constituyó a Jesús como Cristo y como Señor, tenemos que aceptarlo, amado. Tenemos que aceptarlo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar en esa sujeción, en esa obediencia, ¿sí? Y por eso Jesús constituyó los ministerios en la iglesia, para estar sujeto a su señorío, bajo su palabra, bajo entender y aprender la doctrina, el conjunto de enseñanzas, de principios que deben regir nuestra vida, no como algo religioso, sino como algo de entender que si no tenemos la doctrina sana, ¿no?, aunque algunos dicen, ¿no?, aquel tiene la sana doctrina, el otro no la tiene. La verdadera sana doctrina es estar bajo el señorío de Cristo. Si partimos de ahí, ¿sí?, si partimos de ahí, de Él vamos, entonces podemos decir que tenemos una sana doctrina, ¿sí?, que tenemos una sana doctrina a estar bajo sujeto del señorío de Cristo, porque siempre el Señor nos va a llevar a hacer su voluntad, ¿sí?, a hacer su voluntad. Entonces vamos a orar en esta tarde, ¿sí?, para que podamos entender, ¿sí?, que como ministros del Señor, que también nos constituyó
para llevar a la gente a ese discipulado, ¿sí? No solamente a llenar una casa de almas o números de almas, sino a hacer de ellas discípulos. ¿Qué pasó con los 3000 que se convirtieron? Bueno, dice ahí la palabra, ¿no?, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Como se habían hecho los apóstoles. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que hicieron las 3000 personas? ¿Qué es lo que hicieron las que siguieron añadiéndose a la iglesia? Se sujetaron. Se sujetaron. ¿A quiénes? A los apóstoles, a los que constituyó el Señor para guiar a toda esa multitud a un discipulado, a un crecimiento, a un desarrollo, estando bajo el señorío de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que hicieron los apóstoles y eso es lo que hace la iglesia apostólica: llevar a las almas, llevar a los hijos a un crecimiento, a un desarrollo, estando bajo el señorío de Cristo. ¿Sí? Y que sea parte del cuerpo de Cristo y que alcance el propósito para el cual Dios lo ha llamado. ¿Quién lo ha llamado? Dios, amado. No te llamó el pastor, no te llamó un apóstol, te llamó el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo. Él te convocó, Él te llamó para ser parte del ejército de Dios en la tierra, ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo en la misma tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora, Dios mío, que pude compartir esta primera parte o esta introducción al tema del señorío de Cristo en el creyente. Padre, que podamos entender, Dios amado, que queremos entender este principio, Señor, que parte con una entrega total a ti. Que parte, Señor, de entender que la completa fe que decimos tener tiene que ver con una sujeción total al señorío de Cristo. Si no hay tal, Señor, sujeción, no podemos decir que tenemos una fe que a ti te agrada. Señor, ayúdanos a entender, Dios amado, que cuanto más aprendemos tu palabra, más tenemos que estar sujeta a ella. Porque realmente estar sujeta a tu palabra es estar sujeto al señorío de Cristo. Señor, ayúdanos a apartarnos de todo lo que a ti no te agrada, Señor, a tener una vida constante de arrepentimiento si hemos fallado, Señor, porque cuando fallamos es porque hemos quitado el señorío de Cristo. Hemos salido de ese señorío, Señor, y empezamos a rebalar, empezamos a salir de la gracia, Señor, y ahí están muchos, Señor amado, en este tiempo, ¿sí? En este tiempo, o hace varios tiempos, Señor, fuera de la iglesia, fuera de la casa, porque están tan metidos en el pecado después de haberte aceptado que no entendieron el diseño del señorío de Cristo. Padre, ayúdanos a rescatar esas almas, Padre amado, como iglesia, a esas ovejas, a esos hijos pródigos, Señor, que se han salido del señorío de Cristo, se han alejado de la casa, se han ido, Dios mío, del cuidado de un pastor, del cuidado de un padre, Señor, que puedan volver, que puedan reaccionar, que puedan tener esa convicción que da el Espíritu Santo de pecado, de justicia, de juicio, para que todos puedan procesar o proceder, Señor, a un arrepentimiento genuino y volver a tomar el señorío de Cristo. Esto hablando de los que se han apartado de ti, Señor, pero los que no te conocen, Dios amado, que podamos llevarle el plan completo de salvación, y el plan completo de salvación es aceptar al Cristo y al Señor que constituiste, Señor, a través de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a ser esos buenos predicadores, que digamos a la gente las cosas completas del Evangelio, no las cosas apartadas o aisladas, porque todo tiene que ver con todo. ¿Cuál es el llamado completo a las almas, a un discipulado? A entrenarlas, a seguir a Cristo, a seguir a Cristo, a estar sujeto a Cristo, a estar bajo Cristo, para que todo beneficio de esa sujeción venga por añadidura toda clase de bendición. Por eso dijo el Señor, ¿sí?, que
Primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando tengamos entendido que tenemos que tener al Rey de Reyes y al Señor de Señores del reino de Dios, que es Jesucristo, y hacer lo que nos manda hacer, estar sujeto a Él, para que todo lo demás que necesitamos venga por añadidura, sea dado por el Padre, sea bajado por el Señor, todo lo que necesitemos, toda providencia, todo lo que anhelamos, lo va a cumplir el Señor, porque Él no es deudor de nadie. Somos los obreros en la última hora, por lo cual el Señor va a respaldar a aquellos que trabajen en la viña como si fuera el primer día hasta el final. Aleluya, hasta el final. Gracias te doy por esta hora. Te doy todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el perfecto nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, saludo y bendigo a Alex Albornoz, que estuvo viendo y escuchando la transmisión, a Dylan Araujo, también que estuvo allí atento a la palabra. ¿Sí? Le animamos a que pueda compartir, ¿sí? Este mensaje es importante que podamos llevarlo a cada uno, ¿no? De aquellos que estamos guiando en este tiempo en el caminar del Señor. Amén. Nos vemos Dios mediante la próxima, que nos ayuda el Padre, ¿sí? Con una nueva enseñanza, nueva transmisión. Somos Casa Apostólica Emanuel Quilmes, mi nombre es José Luis Vidal, ¿sí? Estamos bajo la cobertura, ¿sí? De nuestros padres de fe, el pastor Jairo, la pastora Gabriela Pacheco de Muñoz, de la Casa Apostólica de Emanuel, ¿sí? De la Red Apostólica Emanuel, ¿sí? Del apóstol Héctor Hugo Pacheco. Estamos estableciendo la obra aquí en Buenos Aires, ¿sí? Para crecer, desarrollarnos, multiplicarnos, expandiendo, ¿sí? Hasta que el Señor venga rescatando las almas y hacer de ellas discípulos del Señor. Amén. Así que si usted quiere ser parte de esta casa, no deje de comunicarse conmigo al 11 41 67 13 30, 11 41 67 13 30. ¿Sí? Estoy para escucharlo, recibirlo, orar por usted y compartir toda clase de palabras para su crecimiento, desarrollo. Y si usted no tiene donde congregar, no deje de congregar, ¿sí? Venga, júntese, ¿no? Con nosotros y vamos a servirle al Señor juntos, porque hay un trabajo tremendo para hacer en este año 2022. Amén. Y si usted es un ministro de Dios y no tiene cobertura o se ha apartado o ha tenido trabajando sin estar bajo paternidad o bajo un pastor, ¿sí? No deje de llamar, no deje de comunicarse, ¿sí? Que nadie prive a usted de servirle al Señor. Que por más que si usted no tenga la sopa china, ¿sí? Y no lo dejan congregar, comuníquese conmigo, ¿sí? Comuníquese conmigo. No deje de estar fuera del cuerpo de Cristo, porque el Señor viene, Maranata. Cristo vino, Cristo está, Cristo viene. Y por lo cual Él viene a buscar su cuerpo, no viene a buscar miembros amputados o aislados del cuerpo. Amén. Así que los bendigo con la paz del Señor. Nos vemos la próxima. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.